Es lo peor que me ha pasado, es horrible, son síntomas, bochornos, calores, y empezar a encontrar como ese equilibrio que me permita transitar esta etapa sin tanto caos. Somos nosotros mismos, a través de cómo hemos estructurado nuestra vida, quienes enfermamos al cuerpo. La enfermedad, y esto es fuerte, es señal de que no eres. Muchas veces pensamos que la menopausia son solo síntomas, pero en realidad también toca cómo nos sentimos, lo que pensamos de nosotras mismas y muchas de las dudas que empiezan a aparecer en esta etapa. Y esa es una parte importante de la conversación que hoy queremos abrir aquí en el estudio. ¿Por qué muchas mujeres llegamos a este momento pensando que todo se reduce a bochornos, insomnio o cambios hormonales? Pero casi nadie nos habla de lo que también pasa por dentro, de cómo cambia la manera en la que vivimos y de todo lo que esta etapa puede mover emocionalmente. Hoy no vamos a hablar solo de síntomas, vamos a hablar de lo que hay atrás de ellos, de por qué esta etapa puede sentirse tan confusa, tan retadora y qué herramientas pueden ayudarnos a vivirla con más claridad, más comprensión y más equilibrio. Y para hablar de este tema, con nosotros nos acompaña una gran especialista y coach en procesos de cambio para ayudarnos a mirar esta etapa con más comprensión, más conciencia y más herramientas. Ella es Nidia Luisillo. Bienvenida, Nidia. Bienvenida, Nidia, es un gusto tenerte y poderte entrevistar, porque el tema que vas a desarrollar el día de hoy está sumamente interesante para todo nuestro auditorio que ya te está viendo y que de alguna manera vas a dejar pues esa parte de reflexión. Muchas gracias. Esa semillita. Pues muchas gracias, Nidia. No, gracias a ustedes por invitarme a este espacio, que estoy segura va a crecer muchísimo, y te agradezco infinitamente el honor de estar aquí. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues el tema que vamos a tratar es un tema que precisamente muchísimas mujeres a veces lo hablamos también con tabús, con miedos, y pues es el tema de la menopausia. Así que vamos a empezar con este tema y quisiera que nos platicaras de entrada, ¿qué es para ti la menopausia? Bueno, es que la menopausia, en mi propia experiencia, al principio fue desinformación, caos, incertidumbre, hasta que decidí como adueñarme de mi proceso, callar las voces de afuera y empezar a sentir exactamente qué estaba pasando conmigo. Y descubrí en este proceder de que la menopausia tiene dos significados. El biológico, o sea, el que sí o sí el cuerpo atraviesa, que es dejar la etapa reproductiva para llegar a la etapa no reproductiva. Y toda la parte simbólica que se le ha puesto sobre esta etapa, ¿no? Que tiene que ver con vejez, que tiene que ver con invisibilidad, que tiene que ver con falta de valor, que tiene que ver con un sinfín de situaciones que no necesariamente tienen que ver con el proceso biológico, pero que el proceso biológico activa el paradigma y nuestra mente empieza a reaccionar a todo eso. Exacto. Todo lo que ahorita nos estás explicando es prácticamente a lo que se escucha fuera de nosotros, ¿no? A lo que culturalmente todos le han puesto el nombre de menopausia con todos los síntomas. ¿Es eso? Así es. O sea, regularmente si tú le preguntas a una mujer qué es menopausia, en los talleres que hemos hecho dicen es lo peor que me ha pasado, es horrible, son síntomas, bochornos, calores, dolores. Entonces, ¿qué significación le estamos dando tan caótica que es justamente lo que estamos viviendo? Entonces, cuando nosotros nos adentramos y decimos, ¿si será verdad que lo que me están contando es o no? Entonces, cuando empiezas a descubrir también cómo se maneja la narrativa y empiezas a crear tu propia experiencia, todo cambia. Exacto. A medida de tu experiencia que has tenido en terapia muchas personas también con este tema, ¿qué es lo que de alguna manera solemos entender mal de la menopausia? Que somos víctimas de nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es como de mi cuerpo está en contra mío, o esta etapa es horrible, llegó y yo no puedo hacer nada al respecto. Ese es el peor error que podemos tener. Porque en realidad, cuando nosotros
por ejemplo, una chica decía, todo lo que yo estoy viviendo es culpa de mis síntomas. Y yo le decía, no, no es culpa de tus síntomas. O sea, tu síntoma te está diciendo algo que tú no has querido ver, que no has querido atender. Y es más fácil decir, ay, mis síntomas me tienen así. Y ir por la vida victimizándonos de eso. Pero cuando tú te adueñas de tu proceso y dices, ¿qué me quiere decir el síntoma? Porque también otra de las cosas que hacen las mujeres es como aislar la situación biológica. Es como de, una cosa es lo que está sucediendo conmigo y otra cosa es mi vida. O sea, no encuentran como la relación que existe entre cómo tú piensas, sientes, actúas, reaccionas con lo que está pasando contigo. Y tiene todo el sentido del mundo. Cuando nosotros empezamos a ligar cuerpo físico, cuerpo psicológico, cuerpo emocional, identidad, todo es congruente. Porque tú piensas de una forma, interpretas de una manera, sientes de una forma, tus creencias están construidas de tal manera. Entonces, tiene que haber un resultado y ese resultado se ve en lo físico. Y muchas de estas cosas no son conscientes, que es lo peor. Entonces, por eso decimos, esto no tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, a mí me pasó, en un post alguien decía así como de, ¿te tocó la menopausia buena o la mala? O sea, como te tocó, saliste en un sorteo o cómo, ¿no? O sea, no es por ahí. Cuando nosotros empezamos a hacernos responsables y empezamos a entender, a ver, mi psique está procesando cierta información para generar esto que estoy viviendo. Que hay ahí para yo vivir esto. Entonces es ahí donde podemos ya empezar a entender nuestra propia experiencia, revisar nuestros pensamientos, revisar nuestras creencias, revisar cómo estamos viviendo, qué estamos sintiendo, qué aspectos de nuestro entorno nos están haciendo sentir inseguras, qué aspectos de nuestro entorno nuestro sistema nervioso está viendo como amenazantes. O sea, un sinfín de situaciones que te rodean y que nadie te va a poder explicar, porque la única que vive contigo eres tú. Exacto. Bien, digo, al final somos el acumulado de todo lo que está a nuestro alrededor y obviamente toda la parte hormonal también está teniendo un desajuste por dentro. Sí, ¿verdad? Claro, pero el desajuste hormonal está respondiendo también a la actividad psicológica, o sea, la actividad mental, todo va ligado. O sea, el curso de milagros, que es parte de la base psicoespiritual que yo trabajo, el curso de milagros dice, la materia no puede crear, no tiene poder creativo. Toda la materia responde a información mental. Entonces, incluso ese desorden hormonal está siendo controlado por tu mente. Exacto. Lidia, ¿cuál es el principal miedo de este tema? Por lo que tú has visto, ¿qué es lo que más miedo le puede dar a una mujer al enfrentar el tema de la menopausia? Que sean muchos síntomas. O sea, pienso que lo peor es que se sientan... Parte de los síntomas que yo experimenté es como una pérdida de sentido. Así de, le pierdes completamente el sentido a la vida. Se te va toda la motivación. Yo me paraba en el espejo y decía, ¿quién es esta mujer que habita en mí ahora? O sea, ¿quién es? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me tienes secuestrada? ¿Te sentías totalmente desconectada? Sí, completamente desconectada. Creo que parte de los síntomas más caóticos tienen que ver con ansiedad, depresión, tiene que ver con insomnios. Y cuando se te juntan todos y todos llegan como ya llegamos a la fiesta, es muy, muy caótico. Pero si no tenemos forma de cómo atenderlos, no solo hablando de lo médico, porque mi programa no desestima la parte médica, más bien amplía la mirada a algo que todavía la medicina no está considerando para atender a las mujeres con respecto a la menopausia. ¿Por qué? Porque lo ven desde el cuerpo, lo ven desde lo médico, lo ven desde lo biológico. Pero nosotros somos seres que no solo somos carne. Entonces, nuestra forma de pensar sí o sí impacta a lo biológico. Tarde o temprano, esa parte siempre se va a unir. Y aquí el punto es tener este complemento, ¿no? La parte médica, que no la puedes dejar, porque evidentemente sí hay un desajuste hormonal, pero también pues la parte emocional, psicológica y también espiritual, bueno, pues es parte de todo el conjunto de todas estas emociones. Así es.
Bien, ahora, bueno, todo lo que sucede dentro de la mujer, ¿cuáles son, digamos, que esos cambios, aparte de que tú me decías ahorita, yo me sentía totalmente desconectada? ¿Qué más sucede dentro de una mujer cuando llega en esta etapa? Es que no se puede generalizar y eso es parte de lo que marca Marea de Cambios, porque uno de los cuestionamientos que me llevó a este camino y a crear Marea de Cambios fue el cuestionamiento de ¿por qué unas mujeres no tienen síntomas? ¿Por qué unas mujeres dicen, yo no sentí nada? A mí nada más se me fue la regla y listo. Y yo decía, ¿por? O sea, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Sí. ¿No? O sea, porque hay mujeres que no lo tienen. Y en las investigaciones que he hecho en esta también documentación que he hecho para ampliar mi programa y tener los argumentos para lo que yo trabajo en él, hay culturas que no tienen la sintomatología tan exacerbada como las mujeres occidentales, por ejemplo. Y es porque la forma en la que las mujeres a lo largo de la historia han sido también tratadas en esa sociedad, ¿no? Culturalmente hablando, ¿cuál ha sido esa posición? Entonces, ¿cómo es que nuestra cultura también ve la vejez? Exacto. Sí, es una parte importante porque hablábamos hace un momento, ¿no? Todo lo que está a tu alrededor culturalmente te influye, ¿no? Sí. Y a veces te compras muchos de los términos y muchos de los, de lo que oyes afuera de ti o que te dicen las abuelitas, la mamá, etcétera. Entonces, creo que ahí tienes que aprender primero a conocerte, a escuchar tu cuerpo, a atenderte médicamente y a saber también cómo llevar este proceso con un acompañamiento. Quizás no se va a quitar el tema porque, como bien decías, no es una enfermedad, es un proceso natural por lo que pasamos, pero es llevarlo como de la mejor manera. Sí, sobre todo las mujeres que en algún punto tenemos síntomas muy caóticos. Yo tuve 17, los conté, fueron 17 síntomas simultáneos, todos a la vez. Por eso se llamaba Marea de Cambios, ¿no? Porque decía, o sea, todos estos síntomas vinieron a darme una revolcada que cuando salí del agua dije, ¿qué me pasó? Sí. Entonces, no todas las mujeres pasamos el proceso de la misma forma y eso creo que lo tenemos que tener claro para poder establecer esta parte que también la decimos de aduéñate de tu proceso. Exacto. Porque tu proceso es único. Bien. Único. Exacto. Oye, ¿qué le dirías a una mujer que en este momento se siente irritable, confundida, fuera de sí misma? ¿Qué le dirías en este momento que muchas personas y muchas mujeres están y estamos pasando por procesos así? ¿Cuál sería tu mejor consejo? Creo que, o sea, mi mejor consejo siempre es aduéñate de tu vida. Ponte al volante de tu vida y entiende qué es lo que sucede en ti. Porque nadie lo va a hacer. O sea, de repente se normaliza y se justifica, incluso las mujeres lo justificamos de, pues son mis hormonas, háganle como quieran, ¿no? Estoy pasando por esto y si les parece, y si no, pues no. O sea, tampoco podemos ser irresponsables en ese sentido, ¿no? Porque tenemos que hacernos presentes. O sea, sí reconozco que estoy teniendo un cambio de humor, estoy reconociendo que tengo irritabilidad, pero ¿por qué no cuestionarla? ¿Qué me irrita exactamente? ¿Qué me irrita? ¿O qué me pone triste? Porque de repente nos vamos como el borras, pues estoy enojada, ¿pero qué te enoja? Pues no sé. Pues entonces, ¿quién lo sabe? Escucharte. Exacto. Okay. Es como, tenemos que hacernos responsables e ir a cuestionar qué me irrita de esta situación. Y la respuesta siempre está ahí, pero está tan guardadita porque a nuestro ego le encanta hacerse la víctima que no se quiere hacer responsable de eso. Pero la información siempre está ahí y cuando dices, ok, a lo mejor no lo puedo descubrir, a lo mejor es una tarea muy ardua, no se quiere ver la respuesta, pero entonces cuestionar también quién quiero ser en este momento, quién quiero ser en esta situación. ¿Quién quiero ser en este momento de irritabilidad? ¿Quiero ser la loca que grita y la que todo el mundo dice, ay, vámonos porque mamá está en sus 5 minutos? ¿O quién quiero ser? Y ahí entra total responsabilidad y elección. Exacto. Fíjate, ahorita que comentas eso,
Si nos ponemos a pensar, la mujer de 40, de 50, de hace muchos años no es la mujer de hoy, Sí, ¿no? Hemos evolucionado y hoy en día llevas una vida muy apresurada. Trabajas, tienes hijos, corres, haces 1000 cosas a la vez. Y bien, pasa lo que tú dices, no nos escuchamos a nosotras, ¿no? No sabemos a veces qué es lo que está sucediendo en este momento de nuestras vidas, por qué estamos a lo mejor demasiado irritables, o por qué nos enojamos por cualquier cosa, o por qué nos duele la cabeza, o por qué tenemos insomnio, y no te das ni cuenta por la vida tan acelerada que llevas. Y es como hacer esta pausa para escucharte y para ver por qué me está pasando tan seguido, ¿no? Sí. Todos estos puntos que antes no existía. Pero ¿tú crees que sea también por la misma vida que hemos llevado tan acelerada, hoy en día? Sí, es un conjunto de factores, ¿no? Pienso que ahora la visibilización de las mujeres, de las violencias, cambia también la narrativa. Antes las mujeres eran de su casa, estaban en lo privado, se dedicaban a la crianza de los hijos. Y ahora las mujeres estamos ocupando espacios públicos y ya no queremos ser esas mujeres, ¿no? Porque ser esas mujeres representa ser sometidas, no ir por tus sueños. Entonces también tenemos una etiqueta ahí. Y entonces ahora queremos ser las súper fregonas, la que todo puedo. Y entonces estoy cambiando el paquetito. O sea, es la misma cosa, pero envuelta en otra etiqueta, ¿no? Pero internamente es la misma exigencia, es la misma insatisfacción, porque a lo mejor la mujer que estaba en casa decía, pues a mí me gustaría trabajar, o a mí me gustaría estudiar, pues yo quisiera hacer algo más allá de cuidar mi casa y hacer la comida, pero no puedo, entonces me siento frustrada. Pero ahora también nos autoexigimos y nada es suficiente, y entonces también nos sentimos frustradas. El tema es que estamos frustradas, y esa frustración de no logro, no llego, no alcanzo, la meta está muy alta, necesito, aquella mujer sí lo está haciendo, aquella mujer sí es empoderada, aquella mujer sí tiene la etiqueta de exitosa, entonces yo tengo que hacer más. Esa exigencia interna. Tu foco está en otro lado, 100%. Está en otro lado. Entonces, allá las mujeres, nuestras ancestras, por una razón, y nosotras por otra, pero al final del día ninguna está escuchando lo que tiene que escuchar. Sin embargo, también hay muchísimas mujeres que pasan por situaciones bien complicadas, ¿no? Sí. Como pérdida de memoria, resequedad en la piel, no duermen y empiezan a sentir realmente como los peores efectos de esta etapa que están viviendo, ¿no? Y cómo enseñarles a vivir con esta etapa. Es que parte de lo que, por ejemplo, nosotros hacemos en María de Cambios no es enseñarles a vivir con esta etapa. Nosotros lo que buscamos es desmitificar el paradigma. O sea, lo he dicho claro y fuerte, y a lo mejor de repente nos dicen, estás loquita, pero la menopausia no tiene síntomas. O sea, esos síntomas son añadidos por nuestra mente, por la forma en la que nos enseñaron a aprender de ella. Quienes empezaron a crear el diagnóstico, el tratamiento, fueron médicos varones de hace siglos, cuando no había mujeres en la medicina. Exacto. Donde llegaron mujeres a decir, me está pasando esto, que no tenía que ver directamente, o que también se estaban manifestando situaciones de su propia experiencia de vida, y el médico diagnosticó algo que no podía sentir, que no podía experimentar, y que aparte etiquetó, y que aparte generalizó, y que dijo, las mujeres pasan por esto, y entonces todas van a ser tratadas así. ¿Ok? Porque ha habido 4 teorías de la menopausia a lo largo de la historia. O sea, en el de, pues, ¿qué le estará pasando a esta mujer? ¿No? Y entonces la primera, que es la que me parece más aterradora de repente, es, ok, antes sangrabas, ahora no sangras. Si ya no sangras, entonces esa sangre, ¿dónde está? Y se llama la teoría de la sangre retenida. Es decir, si ya no sale esa sangre está ahí, hay que sacarla. Porque como no sale, esa sangre se vuelve tóxica, y es esa toxicidad la que te vuelve histérica.
Entonces utilizaban métodos como sanguijuelas, por ejemplo. Ok, sí. Para ayudar a las mujeres a sacar esa sangre retenida. ¿Por qué? Pues porque había un total desconocimiento, de esa teoría, ¿no? O sea, en ese momento la medicina estaba en esa situación y tenían que tratarlo como tenían que tratarlo. Pero aún así, todos nuestros procesos biológicos, hay muchas cosas de la vida que no terminamos de entender, pero que queremos generalizar. Entonces, es importante decirle a las mujeres, explora una narrativa diferente. O sea, no te compres lo que tú crees de esto, porque es altamente probable que lo que tú crees que estás viviendo es un error. Fíjate, está súper interesante lo que dices y creo que han surgido como muchas teorías alrededor de esto y cada vez se va haciendo un tema mucho más natural, ¿no? Que puedes vivirlo de una manera, digamos, tranquila, entre comillas, obviamente con todo este acompañamiento. Tú, ¿qué piensas acerca de qué tanto influye el medio donde una mujer esté o se desarrolle para enfrentar el tema de la menopausia? Uy, es decisivo en muchas situaciones, ¿no? Bruce Lipton, que es un biólogo celular, hizo muchos experimentos de el comportamiento celular. Y él determinó que lo que hace que la célula se modifique o se adapte es su entorno. Y él hacía alusión a que no solo es el entorno físico, sino es también el entorno interno. Y el entorno interno tiene que ver con la interpretación que nosotros hacemos del mundo, con las creencias que construimos de esa interpretación, de los pensamientos que desarrollamos con respecto a lo que nos pasa y la forma en la que todo eso impacta emocionalmente. Entonces, el ambiente, tanto externo, es decir, tu familia, no sé, de repente las mujeres decimos, pues si yo no sé lo que me pasa, pues mi marido menos, ¿no? Sí. O sea, si yo estoy que no sé qué tengo, pues mi marido está peor de, bueno, ¿y esta mujer en qué momento me la cambiaron? Entonces, y hay una recriminación. Es que tú y estás loca y empezaste y ya no sé qué. Entonces, esa mujer no se va a sentir bien. Hay un entorno, sí, o sea, hay un entorno que aparte suma caos, ¿no? Sí. Entonces, y ese caos externo a ella le hace pensar, no, pues estoy mal, esto es mi culpa, yo debería, voy a tratar, pero no tiene las herramientas, no tiene el cómo le hago para poder aceptar lo que está sucediendo, ¿no? O sea, llevar todo mi sistema físico, emocional, psicológico y demás a una situación de aceptación para poder equilibrarlo a mi manera y empezar a encontrar como ese equilibrio que me permita transitar esta etapa sin tanto caos. Sí, fíjate que platicando con una amiga muy cercana me decía, hay ocasiones en las que obviamente, y bien lo acabas de comentar, tu esposo ignora totalmente lo que está sucediendo contigo, ¿no? Entonces, cuando tienes un esposo a tu lado que también está sufriendo cambios, porque también como hombres sufren cambios, y aparte tienes hijos adolescentes y un trabajo o una situación económica difícil, una relación de pareja también inestable, y todo se junta en esa etapa, se vuelve un caos y creo yo que todos los síntomas se agudizan. Sí. ¿Puede ser posible esto? Es totalmente, porque una chica una vez me decía, es que estoy atravesando por mareos, tengo muchos mareos. Y yo le decía, los mareos en biodescodificación tienen que ver con situaciones que tu mente está interpretando como inestables. Entonces, ¿qué estás viviendo? En tu vida, ¿qué está pasando? No, pues es que me estoy separando y es probable que mi marido me saque de la casa porque es su casa y no es mi casa y no sé dónde me voy a vivir. O sea, no, sí. Eso te hace sentir inestable, sí. Ahí está la causa de tu mareo, ¿no? Claro. No hay más. Sí, 100%, sí. No te suma, al contrario. Exacto. Te resta y tus síntomas suben hasta sentirte más bien, eso es lo que crea el síntoma, ¿no? Sí. O sea, esas situaciones son las que crean los síntomas. Bien. Si nosotros aprendemos, es decir, a lo mejor ella dice, ¿y cómo resuelvo esto? O sea, a lo mejor no puede resolver el tema de el marido, no me saques de aquí. A lo mejor el marido la va a sacar de ahí. Pero ¿cómo hago yo que internamente este proceso no me desestabilice más de la cuenta y pueda yo encontrar la forma de solucionarlo
y pueda yo encontrar la forma de liberar a mi mente de la idea de desprotección, por ejemplo, que está cargando con esa experiencia. Bien. Y hay un proceso para eso, y eso es lo que hacemos en Marea de Cambios. O sea, ayudamos a las mujeres a entender eso, ayudamos a que su mente reprograme la experiencia para que entonces su psique y su cuerpo reaccionen diferente a esos estímulos. Bien, ¿qué digamos, ideas sientes que heredadas o culturalmente en el ambiente están que han hecho más pesado el tema de la menopausia en la mujer? Parte de lo que yo he investigado es que la narrativa construida sobre la menopausia siempre es reduccionista. O sea, hay un estudio, un texto que escribió un autor que se apellida Murillo, hizo todo un análisis de la menopausia a través de la historia. Y él hace alusión de que las mujeres, o sea, sobre todo esta historia que estamos revisando tiene que ver con toda la herencia sociocultural heredada a las mujeres occidentales, ¿ok? Entonces, en esta herencia, por ejemplo, decían que una mujer valía más que cualquier animal, supongamos, pero que las mujeres viejas todavía valían menos. ¿No? Entonces se va creando, se va construyendo a lo largo de la historia una idea de la vejez, una idea de las mujeres en un momento eran útiles en su etapa reproductiva, porque lo que los varones querían era progenie. Y entonces, cuando una mujer era estéril o llegaba a la edad no reproductiva, pues el varón decía, ya no me sirves. Porque recordemos que a lo mejor ahora nuestras relaciones están cada vez más basadas, porque todavía existen situaciones en las que los matrimonios son arreglados y en las que pues esos matrimonios son para dar progenie. Entonces, cuando las mujeres eran vistas solo para eso, una vez que ha acabado su ciclo, pues entonces ya no me sirves. Y los varones pues buscaban a mujeres más jóvenes que pudieran seguirles dando la oportunidad de seguir generando hijos, ¿no? Entonces, toda esa narrativa queda improntada en la memoria celular que será transmitida a todas las siguientes generaciones. Sí, ¿no? claro. Y también queda improntada en el inconsciente colectivo que pasa y pasa y pasa y pasa. Qué fuerte, porque digo, en esa cultura es demasiado fuerte este tema y en muchas de las que nosotros también estamos y vivimos hoy en día, dices menopausia, vejez, ¿no? Entonces creo que culturalmente sí impacta y obviamente sí tiene esta parte que daña también pues la autoestima en la mujer, ¿no? ¿Qué has visto con esta parte y cómo rescatar en esta etapa de la menopausia la autoestima? Tiene mucho que ver con primero reconocer exactamente, por ejemplo, en la mentoría que ahorita estamos llevando, una chica hacía alusión de yo me siento muy triste, ¿no? Y yo atravesé también por ese proceso de tristeza e incluso en mi caso yo decía, lo que yo estoy sintiendo es como un duelo, es como si alguien se hubiera muerto, pero en realidad todos están aquí, ¿no? Pero yo sentía así un duelo. Y yo, pero ¿qué me pasa? Pero al final de cuentas es nuestra mente la que está interpretando ciertas situaciones. Y parte de lo que viene improntado en ese paradigma de la menopausia tiene que ver con la pérdida, pues del rol femenino, ¿no? Del rol femenino como tal. Procrear. Aunque diga, ya no quiero tener hijos, o sea, la psique al final del día está programada para eso. Sí. La otra parte tiene que ver también con la vejez. Todavía en nuestra cultura se hace mucha alusión a la belleza femenina. Y si has tenido oportunidad de ver en redes sociales, de repente aparece el antes y el después de ciertas actrices. ¿Y cómo es que se ataca a estas actrices? Porque yo no lo veo que lo hagan con los varones. ¿No? Porque en ellos también pasa el tiempo. Pero en las mujeres ya está vieja, está arrugada. Y más si se hace procedimientos estéticos. Peor tantito, porque entonces se ve horrenda, se ve no sé qué. O sea, ese enjuiciamiento
Es parte de lo que las mujeres estamos intentando detener muchas veces. No quiero llegar a la etapa de ser vieja porque las viejas son invisibles. Son juzgadas. Son juzgadas, son invisibles, o sea, ya no tienen derecho a... Y es lo que realmente estamos inconscientemente evitando llegar ahí. Pero si además toda mi vida yo he tenido o he basado mi valía en cuestiones estéticas, claro que una cana me vuelve loca. Claro que una arruga me pone mal, ¿no? Porque toda mi valía está puesta sobre mi cuerpo. Y el cuerpo, y creo que es algo de lo que tenemos que aceptar, el cuerpo está hecho para morir. Para llevar este proceso de nacimiento a vejez. Ojalá lleguemos todas a la vejez, ¿no? Cada día. Sí, cada día estamos creciendo. Seguimos creciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues... Claro que se ve trastocada la autoestima, porque nuestra autoestima está basada en situaciones que no tienen nada que ver con lo realmente importante. ¿Quién eres? Sí, fíjate, es súper interesante. ¿Y cómo puede una mujer saber cuando realmente necesita este apoyo? ¿No? ¿Qué tiene que...? Obviamente el informarse es algo básico, pero ¿en qué momento la mujer debe decir... sí necesito este apoyo, tanto médico como también de un acompañamiento que me haga llevar todo esto de la mejor manera? Cuando te sientes, o sea, nosotros sabemos exactamente cuándo ya no podemos solas. O sea, cuando ya intenté el tecito de hierba, cuando ya intenté el suplemento que la amiga me dijo, cuando ya hice la posición de yoga, cuando ya medité, cuando ya fui, o sea, cuando yo ya hice todo cuando lo que los bochornos creo, ya no los aguantas. Es cuando necesitamos, cuando quizá el tratamiento médico que estoy llevando tampoco funciona. Eso. O sea, porque también hay tratamientos que da el ginecólogo, el endocrinólogo, que tampoco favorecen. Y entonces es ahí donde tenemos que ir más allá y decir, es momento de yo tomar el timón y ver qué hay dentro. Porque muchos de los abordajes, digo, tú lo decías hace un rato, afortunadamente ya es más abierto el tema, ya se puede hablar de ello, ya en redes sociales hay mucha información al respecto. Con la inteligencia artificial ya le dices, genérame un manual de menopausia, te lo da y lo publican. O sea, hay mucha información. Pero hay tanta información que también desinforma. O confunde. Entonces, que si el abordaje desde la alimentación, que si el abordaje desde el ejercicio, que si el abordaje desde la regulación hormonal, que si o sea, y todo suma. Yo no digo que no esté bien. El tema es cuando a ti no te está funcionando, es momento de reconocer este abordaje psicoespiritual, es decir, ampliar la mirada de lo físico para ir un poquito más adentro y entender exactamente cómo yo estoy procesando esto. Digo, al final, volvemos a lo que tocamos al principio, escucharte, ¿no? Ver lo que realmente funciona para ti, si es el ejercicio, si es la parte médica, si es la parte espiritual, si son tus emociones que tienes que trabajarla. Exacto. Cada quien es a la medida irse conociendo. Así es. Esa es la clave, o sea, porque somos nosotras las que vivimos con nosotras mismas, ¿no? Pero si yo no sé por qué me pasa lo que me pasa, entonces quien venga a decirme, pues yo lo voy a creer. Exacto. Y entonces ahí hay complicaciones a veces. Fuertes. ¿Qué herramientas pueden ayudar a una mujer como para llevar esta etapa con más equilibrio? Es un conjunto de todo, ¿no? Poder analizar cómo te sientes tú en tu vida. ¿Eres feliz? ¿Estás satisfecha con lo que haces? ¿Cuáles son tus miedos, tus deseos? ¿Cómo te mueves en tu vida? ¿Sientes que eres libre de ser quien eres? O sea, esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Después de eso, pues vienen herramientas de autoobservación. Me estoy sintiendo así, ¿cuándo pasa? Porque, digo, desde que somos mujeres en etapa de menstruación, siempre que aparece el síndrome premenstrual, ¿no? Donde el síndrome premenstrual tenemos cambios de humor, un sinfín de cambios físicos que se manifiestan, que dices, ya me va a bajar, ¿no? Lloro por todo, etc. Entonces, poder entender en qué momento están apareciendo mis síntomas en
en el mes. Ujú. Y poder decir, bueno, si todavía estamos en proceso de perimenopausia, es decir, todavía no dejamos de reglar, poder entender, me está pasando esto cada vez que mis hormonas, también tiene que ver con qué tipo de hormona, de todas las hormonas, progesterona, testosterona, estrógenos, Ujú. es donde estás teniendo más variación hormonal, Ujú. porque eso también es importante. Claro. También el antecedente médico, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen endometriosis, que tienen ovario poliquístico, que tienen periodos menstruales muy fuertes. Ujú. O sea, hay un sinfín de situaciones que está detrás para poder establecer cuál es la herramienta. Pero creo que una de las herramientas fundamentales en cualquier proceso es la autoobservación. Ujú. Porque si tú llegas conmigo, Sí. pues yo no tengo rayos láser, ni tengo Claro. una bolita mágica, yo te voy a preguntar a ti. Sí. Te voy a preguntar ciertas cosas y nunca se vale, y siempre le digo esto a mis consultantes, nunca se vale decir no sé. Ujú. Porque una de las obligaciones primordiales que todos tenemos es conocernos. Conocernos. Y Principalmente. poder saber sí. por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué lloras? No sé. Pues Ujú. esa es la tarea. Tienes que saber qué te hace llorar, ¿no? Y no es porque esté mal o esté bien, es porque lo tenemos que saber. Ujú. Me entristece, me enoja, lloro de rabia, lloro de tristeza, etcétera, ¿no? Esto me conmueve, Ujú. pero lo tenemos que saber. El no sé no es una respuesta válida. Es importante saberlo nosotras mismas para también podérselo comunicar de manera adecuada a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Y qué tipo de plática, digamos, tú recomiendas que debe de tener también una persona que está pasando por el proceso de la menopausia en su casa para que sea pues acompañada, entendida y no juzgada, sobre todo eso? Es complicado, ¿no? Porque regularmente las mujeres cuando empezamos en este tema, cuando estamos atravesando este tema, no entendemos exactamente qué pasa. Ujú. Entonces, si yo no sé lo que me pasa, ¿cómo te lo explico? ¿No? No hay forma. No hay manera de que yo te pueda explicar algo que yo ni siquiera entiendo. Sí, primero lo tienes que entender tú, me Ajá. queda claro. Y luego Y está luego la otra parte en la que explicarlo. también la narrativa que maneja la sociedad etiqueta. Etiqueta. Ujú. Entonces es como de cuándo se te va a quitar, a qué horas te vas a componer, esto ya urge, ¿no? ¿Cuándo va a regresar mi esposa? O sea, también tiene que ver con esta parte de querer de tener versiones de nuestras parejas y no entender que todos pasamos, a lo mejor unos más lentos que otros, más imperceptibles, pero todos estamos cambiando. Y cuando los cambios son súbitos, o sea, que tienes muchos síntomas y que el cambio llega a ser muy evidente, pues es ahí donde de repente viene el caos, ¿no? Porque ¿cómo me adapto a algo que ni siquiera tú entiendes? Exacto. Entonces es un trabajo, porque yo no lo sé, pero quizá algunos esposos piensen, es tu menopausia, tú resuélvelo, ¿no? Pero te está sucediendo a ti, ¿no? Ajá. Te está pasando a ti. Sí. Entonces, tú trata de ver cómo te tranquilizas, cómo te quitas los bochornos y cómo vuelves a hacer la misma. Exacto, como cuando te conocí. Exacto. Y cómo puede ser funcional como yo lo necesito. Entonces, no hay una adaptación. Sí. O sea, tenemos que entender, él está cambiando, yo estoy cambiando. Entonces, ¿cómo aceptamos primero eso? ¿Y cómo nos adaptamos a ese cambio? Significa que tenemos que hacer cambios. Bien, y sobre todo también cómo le expresas lo que sientes y cómo te estás sintiendo a tu familia, para que también tu familia se informe sobre el tema y toda esta contención que vas a tener alrededor, pues obviamente también te ayude a llevar un equilibrio emocional y atravesar esta etapa totalmente natural, ¿no? Que tiene que ser vista primero así por ti y luego, obviamente, por tu hija, tu hijo, de todas las personas con las que vives y obviamente, pues esto te va a dar un mayor equilibrio. Sí. Sí, y al final del día pueden incluso no contenerte. O sea, pueden no hacerlo porque a lo mejor no saben, ¿no? O no quieren.
O no quieren. Exacto. Están en su derecho de decir, pues es tu tema. Es tu Pero tema. por lo menos no sentir la agresividad de que lo que tú estás viviendo es que lo que estás viviendo está afectando esta familia, ¿no? O sea, como de, ya estás cargando tú con lo que estás cargando. Claro. Más aparte te adicionan que todo se está desmoronando por tu culpa, por lo que tú estás viviendo. O sea, sí. Eso crea en la psique de las mujeres y ahora mi familia se desmoronó, y ahora ya me divorcié, y ahora todo valió queso desde que y muchas lo dicen así, la maldita menopausia llegó a robarme todo. Cuando en realidad tiene que ver por la narrativa que se maneja, por la falta de adaptabilidad, de información y de cómo yo me hago responsable de lo que puedo hacerme responsable, ¿no? Exacto. ¿Cómo lidiar como mujer para no sentirte que estás perdiendo feminidad, valor a tu persona? Tenemos que mover el foco de qué es lo que te da, qué es lo que te hace ser femenina o mujer. ¿Qué es para ti eso? ¿No? Darle ese concepto primero. Para ti? Exacto. Que no se acaba realmente porque estés pasando por una etapa. Exacto. Empieza otra etapa de ti. Otra etapa, otro otra versión renacer, de ti. Exactamente, es otra renacer. Versión de ti. Entonces, esa versión de ti a lo mejor es más madura, pero, o sea, es como de, ¿qué es lo que le da valor a lo femenino o a la juventud? O sea, ¿por qué le estamos dando ese valor que cuando eso se pierde, tú te pierdes con eso? O sea, poder entender que eso que se va no tiene nada que ver contigo. Yo creo que a medida de lo que aceptas que es natural en tu cuerpo y que va a pasar, es cuando empiezas a aceptar también parte de ti misma, ¿no? De lo que está ocurriendo contigo, y aprendes a vivir también de una manera pues equilibrada. Pero se dice fácil. Se dice fácil, yo lo sé, pero no lo es. Sí, pero es todo un tema, ¿no? Sí. Porque cuesta mucho trabajo. Dejar de pelear con la menopausia. Dejar de pelear con tu mente. Y con la mente, exacto. O sea, con lo que nuestra mente establece como así es la vida, así tiene que ser, así tiene que funcionar. Esto es así, esto es asado. O sea, porque la vida dice, están chidos tus planes, pero ¿qué crees? Las cosas no son así. Las cosas no son así. Y entonces cuando las experiencias llegan a tumbarnos todos esos planes, es lo que nos hace sufrir, pero es lo más difícil de entender. Porque cambiar esa estructura, nuestra mente se aferra a tiene que suceder, tiene que pasar, y yo voy a hacer lo posible para que eso pase, es la parte difícil. Esa es la parte del trabajo complicado. Sí, es el trabajo que de alguna manera no lo puedes llevar en muchas ocasiones sola, ¿no? Tienes que recurrir a un acompañamiento para que también ahí te ayuden a entender y que tú también te autoescuches. Exacto. Y trabajen en equipo, ¿no? Así es. La parte médica y la parte psicológica, que eso te va a hacer llevar todo un poquito más tranquilo. Sí, vas a ir encontrando tu camino, vas a ir construyendo ese camino para ti, que no va a ser igual al de nadie. Va a tener elementos parecidos, pero al final del día tu camino es único. ¿Por qué? Porque tú eres único. Exactamente. Fíjate que dentro de todo lo que tú manejas, también manejas toda esta parte de la descodificación, ¿no? Obviamente hablas de las creencias culturales que tenemos y cómo descodificas esos pensamientos. No dices, no anulo la enfermedad, la menopausia no la anulo, pero sí hago que los síntomas bajen a medida de que tú misma entiendas ese proceso e identifiques qué es lo que sientes y por qué lo sientes. Así es. Sí, la biodescodificación nos dice que todo síntoma está vinculado a una experiencia que la mente no ha podido procesar, no ha podido integrar. Como no la puede integrar, se va a manifestar en un síntoma. El curso de milagros, Bruce Lipton, hacen alusión de que el estado natural de nuestra mente es la paz y el estado natural de nuestro cuerpo es la salud. Entonces, somos nosotros mismos, a través de cómo hemos estructurado nuestra vida, quienes enfermamos al cuerpo. Entonces, cuando nosotros biodescodificamos un síntoma, empezamos analizando exactamente qué es lo que ese síntoma dice. Por ejemplo, tuve la experiencia de acompañar a una chica que decía, mi peor síntoma son los bochornos, ¿no? O sea, es el peor síntoma. Y es como uno de los más comunes, Es uno ¿no? de los más comunes. Sí.
Aparte del insomnio, digo, Sí. creo que entre esos dos son de los más que más se pueden suceden, sonar sí, en la mayoría de las sí. mujeres. Y que esa parte es súper incómodo. Ajá, y ella decía, pero aparte del incómodo es que sudo, así me Sí. baño, ¿no? Lo empezamos a trabajar porque dentro de la biodescodificación los bochornos, el calor interno tiene que ver con ira reprimida. Entonces es como de que te enoja, ¿no? Pero pues ella dice, no, pues yo soy la más positiva, soy la más feliz, a mí nada me enoja. Sí. Sí, claro, pero tú sí que está manejando otra cosa. Que O sea, hay dentro. en tu inconsciente hay una rabia que a lo mejor tú no identificas o que no quieres sacar, pero que tu cuerpo dice, yo ya no puedo con esta rabia, la voy a sacar en forma de bochorno. Y es ahí donde empezamos a trabajar y encontró su elemento disparador. Y una vez que ella se hace consciente de eso, resignifica la experiencia, resignifica quién es ella dentro de esa experiencia, no volvió a tener síntomas. Ese síntoma no lo volvió a tener, ¿no? O sea, le desapareció el bochorno. A través de los síntomas que sufres en esta etapa, digo, en todas las etapas, los síntomas se pueden manifestar Sí, en todas las etapas, ¿no? Pero digamos que en esta precisamente que estamos hablando de la menopausia, digamos que las hormonas y todo tu nivel hormonal baja y es cuando comentábamos, esto dice, este es el momento de salir a flote y salen todas esas emociones que obviamente se representan a través del cuerpo, ¿no? Así de lo es. que sientes. Exacto. Y eso es donde tú llegas a trabajar esta parte para hacer esta descodificación, que es la parte en la que tu teoría está, digamos que Ajá, está basada, ¿sí? Y has visto cambios y que obviamente baja la intensidad. En algunos casos, como lo Sí. mencionaste, puede anularse porque encuentras un porqué, una raíz. Sí, que ahí encuentras está. la causa que está ahí. O sea, todo tiene una causa y esa causa muchas veces es inconsciente. Y cuando tú trabajas tus síntomas y los tomas uno a uno, o sea, yo empecé a tomar mis síntomas uno a uno, y desapareció la ansiedad, desapareció la tristeza, la depresión, el insomnio, que fue uno de los que más trabajo me costó entender, los problemas digestivos, o sea, Todos tienen una raíz. todos tienen una raíz. Y Ajá. cuando tú la observas y la encuentras y la entiendes y la integras, entonces el síntoma ya no tiene razón de ser. Claro que evidentemente hay procesos biológicos naturales y hay que el cuerpo sabe adaptar, porque el cuerpo está sostenido por una inteligencia. Hay un libro que dice, o sea, si tu cuerpo, o sea, si la energía divina, creativa, sostuvo al feto en el vientre materno 9 meses, o sea, lo único que tú tenías que hacer era comer bien para que tu bebé creciera, pero todo lo demás no lo hiciste tú, lo hizo algo más grande que tú. Sí. ¿Por qué en este momento no dejas que esa energía te siga sosteniendo y que haga en tu cuerpo y en tu mente lo que sabe hacer? Pero somos nosotros, a través de la forma de pensar, la que obstruimos esa energía, la que intoxicamos nuestra mente con pensamientos negativos, con nuestra vida, peligro, en todo vemos peligro. Claro que nuestro Miedos, sistema nervioso está alterado, viendo amenaza por todos lados y no podemos regularnos. Y digamos que el cuerpo saca este mecanismo de defensa para proteger de alguna manera, Claro, que no lo está está protegiendo, ¿no? Pero si tú das con esa causa, la trabajas a fondo, sacas de raíz, encuentras, puedes disminuir todo esto. Es como si nuestro cuerpo nos hablara, nos Así gritara en esta etapa que también hay un desequilibrio ahí fuerte internamente. Sí, el síntoma no es el enemigo, ¿no? O sea, el síntoma en realidad es un gran aliado. Porque Te está avisando que hay exacto, algo ahí. También en biodescodificación se dice que el síntoma es un proceso adaptativo. O sea, el cuerpo nuestro sistema nervioso está interpretando a través de un proceso que se llama neurocepción. Nuestro sistema nervioso tiene perfectamente catalogado qué es neutral, qué es amenaza y qué es positivo. Eso no depende de nosotros. Eso el sistema nervioso, a través de la experiencia y la información que ha recopilado de nosotros a lo largo de nuestra vida, dice, esto es una amenaza. Voy a adaptar todo el cuerpo para afrontar esta amenaza. Y entonces los síntomas surgen como un proceso adaptativo. El tema es que como no sabemos
hacer que nuestro cuerpo deje de estar en un estrés crónico, no permitimos que el cuerpo se regule. Por lo tanto, siempre lo estamos llevando al límite. Y no podemos regularlo. Ese es el tema también en la parte biológica. Entonces necesitamos aprender a reconocer qué es lo amenazante para mi mente, que en realidad no lo es, pero que ha aprendido que es así, ¿no? Digamos que es una reprogramación. Así es. Hacemos Donde una reprogramación. Con esta parte mental, que al fin la mente es lo más fuerte que tenemos en todo nuestro ser, vas a darle, digamos que otro enfoque a esa emoción y aparte a descubrir la raíz de todo esto. Esto va a hacer que disminuya de alguna manera, pues, todas estas emociones, sentimientos, cosas reales que vives día a día. Sí, porque si tú resignificas, supongamos, ¿no? Dices, la luz me molesta. Y entonces cada vez que ves luz tienes una reactividad ahí. Ah, carajo, la luz me choca, la odio, ¿por qué está esa luz ahí? Sí. Pero en el momento en que tú decides resignificar... La luz me da energía. De alguna manera lo recibes diferente. Entonces ya no tienes esa reactividad, ¿no? Tu reacción es otra y por lo tanto toda tu respuesta emocional, física es otra. Pero ese proceso es una talacha que, lo que yo sí he visto, es una talacha que no todas quieren hacer. Porque esto implica mucho compromiso. Sí, y probablemente dolor, porque también hay cosas guardadas que tienes que sacar y que tienes que trabajar y tienes que desmenuzar, ¿no? Hasta que esto prácticamente pues se diluya y no te afecte. Exactamente, ¿no? Entonces sí hay que ir a tocar ciertas áreas, sí hay que ir a ver el dolor, pero el dolor se trasciende atravesándolo, no hay forma de... O sea, evadirlo no hace que se vaya. Nidia, ¿qué le dirías a una persona que se siente perdida y que está atravesando ahorita por esta etapa? ¿Qué es lo que le diría? Le diría que todo pasa, todo es pasajero, que es necesario que se haga responsable de su vida, porque si una persona que cuando estamos ahí es porque le estamos echando la culpa a algo o a alguien o a alguna situación. Entonces, cuando realmente tomamos control, nos ponemos al mando, nos hacemos dueñas de nuestro proceso, aunque la situación no cambie, tú cambias en la situación y eso hace toda la diferencia. Bien. Porque tener una actitud positiva hace mucha diferencia, ¿no? Y lo comparo, quizá no tenga punto de comparación, pero a mí me sorprende las personas que de repente son diagnosticadas con enfermedades crónico-degenerativas y algunas de ellas, a pesar de estar enfermas o incluso a pesar de estar muriendo, tienen la mejor actitud del mundo, ¿no? Sí. O sea, dicen, yo sé que a lo mejor esta enfermedad me va a llevar a la tumba, pero antes de que lo haga, yo voy a vivir. Y voy a vivir de la mejor manera. Exacto. Disfrutando cada día. Exacto. Entonces, de repente, cuando nosotras estamos en este proceso, y lo veo mucho en los grupos de menopausia, nos tiramos al drama, ¿no? Dejamos de vivir. Entonces, mucho drama. Entonces, es como de... Eso es lo que tú percibes. Es lo que yo percibo. En los grupos. En los grupos. Digamos que es un común. Pues no sé si es un común, pero sí hay mucha victimez de repente, ¿no? Y que queremos de repente soluciones rápidas. Y yo lo entiendo, o sea, porque yo estuve ahí y tú dices, ¿cómo hago que esto se quite? O sea, por favor, ya alguien que me ayude, ¿no? Pero no hay pastilla mágica, porque nosotros queremos el remedio. Dime cómo quito esto. ¿Qué se toman? Porque las preguntas de los grupos es, me estoy sintiendo... Aparte de la desinformación, me está doliendo la cadera derecha, ¿eso es menopausia? ¿No? todo ya es la menopausia. Me está doliendo el dedo izquierdo del pie. ¿Es un síntoma de la menopausia? Entonces, todo, o sea, yo les digo a mis amigas, o sea, de repente es todo lo que te pasa después de los 40 años ya es culpa de la menopausia. Entonces, tampoco podemos ser tan cínicas y descaradas de decir... no, pues todo es culpa de la menopausia, mi vida es perfecta y maravillosa, ¿no? Sí. Volvemos al tema de la desinformación, ¿no? Exactamente. Ahí, ¿qué es lo que sí y qué es lo que no? ¿Qué son las 3 ideas claras que tú darías a una persona para vivir en paz
y con una vida en equilibrio? Hay uno de mis maestros hacía alusión a de que la enfermedad o el malestar físico, y esto es fuerte, es señal de que no eres feliz. No hay forma de que alguien feliz esté enfermo. No hay manera, ¿no? Esa es una idea. Es fuerte. Es fuerte, sí. ¿no? Porque sí, dices, sí. claro, yo soy feliz. No, Sí. analiza bien tu vida y nos vamos a dar cuenta que siempre estamos pensando en lo que no tenemos, añorando no sé qué, y si tuviera y cuando tenga y no sé qué, y tengo que luchar. Esa es una idea que me parece fuerte. Porque, pues, además, yo lo padecí y dije, ¿cómo es posible que... Entonces, ¿qué está pasando conmigo, no? ¿O cómo estoy viviendo? ¿O dónde estoy poniendo mi foco? ¿O qué me está preocupando? La otra idea es, tienes que hacerte dueña de tu proceso, de tu vida. Empezar a tomar las riendas de tu vida, hacer los cambios necesarios en ti. Y la tercera es, nunca dejes fuera el amor. ¿No? O sea, el amor es la guía de todo proceso. El amor primero a ti misma. El amor, ¿no? Sí. O sea, el amor. El amor en general. En general. Porque también tendemos como a tipificar el amor y entonces ahí también ya fallamos. Es como el amor. O sea, el amor es esta energía que nos va a guiar, que nos va a hacer amorosas con nosotras mismas, ser amorosos con los demás, ¿no? Porque a veces al ser amorosa conmigo misma es, bueno, yo primero, luego ustedes, chicos? Porque primero yo, porque yo me amo mucho. Entonces, no, Neale Donald Walsch tiene un concepto maravilloso que dice, el amor propio viene acompañado por un gran amor por los demás. Entonces, el amor es fundamental en este proceso. Esas creo que son las 3 ideas que pudiera yo compartir con las personas. Muchas gracias, Nidia. La verdad que ha sido una entrevista muy bonita que va a dejar pues un tema de reflexión. Y viene esta parte que tú me decías al principio cuando llegaste, ha causado de repente polémica, ¿no? Sí. Y eso tú lo manejas de esa manera porque creo que lejos de que cause polémica tiene mucha verdad. Hay una parte que obviamente es evidente. Sí hay cambios, claro que los hay. No estamos negando ni quitándolos. Simplemente es también cómo manejas culturalmente todos estos cambios y qué enfoque le das ya con esta idea que tú programes y que vuelvas a direccionar de una mejor manera. Siempre acompañada de tu doctora, tu ginecóloga y aparte, obviamente, la parte psicológica, que es una parte elemental. Es un equipo el que tienes que de alguna manera llevar junto con tu trabajo interno para llevar toda esta etapa, pues bien, lo más natural posible con todos los cambios que conlleva, como cualquier etapa que pasamos. Así es. Pienso que, o sea, dentro de las propuestas que María de Cambios trae, está cocinando, es incluso desmontar la palabra menopausia, ¿no? Porque dices menopausia y todo el cuerpo se activa, así como... ¿Cómo? No, cruz, ¿no? Sí. O sea, cuando nosotros podemos resignificarlo, entonces ahí toda la magia sucede, porque le quitas todo lo que no le corresponde. Y entonces realmente podemos vivir en equilibrio. Pero si no somos felices, si no incluimos el amor y si no nos hacemos dueñas de nuestro proceso, no importa lo que hagas. Y a medida de que lo hables y lo externes, creo que tú también lo vas haciendo más natural y no lo vas viendo como un tabú. Sí, y esa parte es importante, ¿no? Socializar el tema, poder familiarizarte. Platicarlo con alguien, ¿no? Porque antes nuestras mujeres solitas... Era un tema totalmente cerrado. ¿No? Sí, no. Lo tenían que vivir así en la soledad de su ser. Ahora poder hablarlo con alguien y decir, ay, a mí también me pasa. Ay, no estoy loca, entonces. No, a mí también me sucede. Ya también te quita un peso encima, ¿no? Sí, o sea, claro. Poder crear esa red de decir... Ay, ok, no. Yo, la verdad, cuando no sabía qué me pasaba, sí dije, creo que tengo una enfermedad mortal y me voy a morir. ¿Tanto así? Sí, de verdad. Sí. O sea, yo dije, a mí me está pasando algo y yo creo que me voy a morir. Esto no es normal. No es normal. Sí. Pero, pues, conforme fue pasando el tiempo y empecé a diseñar mi propio mapa y mi propio camino y encontrar mis respuestas y encontrar mis temas y solucionar esos temas,
Entonces ya te das cuenta de, no me voy a amar. Perdón, falsa alarma, chicos. Siempre sí me voy a quedar. Siempre sí me quedo. Con mucho mejor enfoque de todo esto. Exacto. Sí. Entonces sí crea un impacto muy fuerte, porque tampoco hay mucha información. O sea, mi mamá es como de X, ¿no? O sea, no te dicen, no hay quien nos Ni prepare. siquiera era tema, vaya. Ni siquiera era tema. Sí. O sea, uno se empieza a empapar de esto ya que estás ahí. Sí, antes no. Nunca. O sea, yo tengo amigas muy jóvenes que estás dando un taller, sí, María de Cambios. No, todavía no estoy en la menopausia. Ajá, por ejemplo, es así, no, todavía no estoy en la menopausia. Siendo que la menopausia puede empezar desde los 40 años. Sí. ¿No? Pero es como de, no tengo síntomas, no lo estoy viviendo, entonces ahorita no es importante, estoy enfocada en otras cosas, ahí luego, ¿no? O sea, nosotros... Cuando llegue el momento. La mayoría de las mujeres empezamos a saber del tema, pues ya que lo estás viviendo. Claro. Y creo que ahí hay una falla también, ¿verdad? Tenemos que prepararnos mucho antes de llegar a este tema de la menopausia para que cuando llegue el momento también tú sepas dar un enfoque diferente y vivirlo lo más equilibrado posible. Sí, o por lo menos empezar a romper ya el paradigma que está ahí, porque pues yo digo, soy una mujer que trabaja, me siento feliz con lo que hago, o sea, un sinfín de cosas que pareciera que cuando llegó todo esto, porque a mí, ¿no? Sí. O sea, no es... yo no quiero tener... yo decía, ojalá me toque una menopausia así, ¿no? Que pasé sin pena ni gloria. Pues no, la vida dijo, pues chiquita, te salió la menopausia mala, dicen por ahí, ¿no? Sí. Y te toca esta. Entonces, pues ya estamos aquí. ¿Cómo podemos hacer que...? Porque aparte, otra cosa que dicen, o sea, que también entre la desinformación, el miedo que te genera esto, te dicen, así como te estás sintiendo, 10 años, chula. Sí, lo he escuchado. Todavía te falta, estás empezando. 10 años, ¿no? Yo así dije... No, ya te programaron. Sí, yo dije, no, ni madre, yo no voy a pasar 10 años por esto. O sea, sorry, no. O sea, y... Tengo que buscar algo que a mí yo me revelo. Me ayude. O sea, no pienso, ni quiero, ni pasar por esto 10 años. Bien. Pues hoy nos has dado una plática súper bonita y además... con un camino de sí se puede hacer algo por ti, sí puedes encontrar herramientas, gente profesional que te ayude en todos los sentidos y que también lleves pues todo de manera más armónica. Así que pues muchas gracias. Gracias Nidia por esta gran entrevista. Y bueno, pues aquí en Unix siempre cerramos con una frase que nos gusta hacerles mucho y es: la verdadera seguridad es... habitar en el amor. Esa es, con eso cerramos, habitar en el amor. Así es. Muchas gracias. Y bueno, pues también te tenemos aquí un obsequio por parte de todo el equipo Unix para que lo disfrutes y bueno, pues te lo damos con mucho cariño. Bonitos. Lo presumo, muchachos. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, pues también vemos aquí porque... pues también, aparte de que te dedicas, y ahorita nos vas a decir tus redes sociales, te dedicas a la terapia, eres psicóloga, también ya eres escritora. Y pues... mi bebé. Es tu bebé, ya tuvimos el gusto de leerlo también. Y bueno, ya nos contarás ampliamente de qué trata, pero pues queremos mencionarlo, que lo compren, es un libro muy bonito, yo también ya lo leí. Y bueno, pues ahí a ver si nos puedes hacer una breve reseña de qué trata para que también te puedan seguir en sus redes sociales. Y bueno, el principal fundamento es el miedo. Así es. Pero más o menos coméntalo para que pues todas las personas que nos ven puedan adquirirlo también. Cuando el miedo vino a verme es un cuento que funciona como metáfora para saber qué es lo que regularmente los seres humanos hacemos con el miedo. Que cuando no queremos que las personas sepan que tenemos miedo, lo aprisionamos y al aprisionarlo nos hacemos sus esclavos. Y cuando nos hacemos esclavos del miedo, lo primero que evitamos es que el amor llegue. Entonces, el cuento es un viaje. Es un cuento, sí, y eso es lo bonito. Puede leerlo cualquier persona, sí, está muy interesante. Es un viaje para poder liberar al miedo y dejar que el amor sea quien guíe.
Bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues también quiero que nos digas tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, qué promoción puede tener toda la gente que nos sigue aquí en nuestro canal de YouTube, que ya cada vez son más personas y más mujeres que pues nos siguen. ¿Cuáles son tus redes sociales en las que pueden seguirte? Me pueden seguir en Facebook, en mis redes sociales de Nidia Luisillo y Marea de Cambios. Marea de Cambios ya tiene su página solita. Y también en Instagram, Nidia Luisillo y Marea de Cambios, ¿no? Para ir ya separando las temáticas donde le corresponde estar. Entonces ahí me pueden seguir y estamos abriendo, tenemos un taller gratuito para las mujeres que estén interesadas en conocer el planteamiento que hace Marea de Cambios. Tenemos un taller gratuito de 3 sesiones que pueden tomar, consultar, para comprender exactamente qué es lo que Marea de Cambios pone a su alcance. Ahí se explica el fundamento, se dan algunas herramientas para desprogramar y también el significado de algunos síntomas, de los más populares, ¿no? Ahora sí que las 5 mujeres dijeron que los síntomas más populares son, entonces ahí aparece, por ejemplo, sofocos, líbido, peso, deseo sexual, ¿no? Entonces, entender qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás? Entonces, las personas de tu audiencia que estén interesadas en conocer un poco más, pueden contactarme y yo les hago llegar el taller. Muy bien. ¿Cuándo es ese taller? Ese taller ya está pregrabado. Ya está. Es muy cuando bien. Yo quiero ver tu taller y yo se los hago llegar. Ah, pues muy bien. Pues ojalá que muchas mujeres que nos están viendo aprovechen. Hay herramientas totalmente gratis. Aquí las está también brindando Nidia para que no se sientan solas en este proceso, se sientan acompañadas y sobre todo, pues que también se suscriban aquí a nuestro podcast, que cada vez tenemos temas mucho más interesantes, que también inviten a otras mujeres a que nos vean y que si están pasando por esta etapa puedan compartirlo y también aprender. Así que, bueno, pues me despido de ustedes. Gracias nuevamente. Gracias. Y síganos en el siguiente capítulo. Esto fue Unix Studio.